En este tema 9 revisaremos la definición, características y clasificación de los lípidos. Estos son un grupo de compuestos químicamente muy diverso, cuya característica fundamental y que los define es su insolubilidad en el agua. Solo se pueden extraer con solventes orgánicos no polares como éter, cloroformo y benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden contener azufre o nitrógeno, como en la colina, y fósforo, como en los fosfolípidos que se incluyen en esta imagen. Los ácidos grasos son ácidos carbonílicos con cadenas hidrocarbonadas que contienen de 4 a 36 carbonos, que en ocasiones están completamente saturadas, es decir, no tienen enlaces dobles, además de que no están ramificados. Como es el caso del ácido palmítico, también se aprecia que poseen 1. Una zona hidrofílica en el grupo carboxílico, 2. Una región hidrofóbica en la cadena hidrocarbonada de grupos metileno, CH2, y 3. Un grupo metilo-terminal, CH3. Las propiedades físicas de los ácidos grasos, así como los compuestos que los contienen, están determinadas en gran parte por su longitud y su grado de insaturación. Mientras más grande sea la cadena y más escasos los dobles enlaces, serán menos hidrosolubles. Por ejemplo, el ácido oleico. Además, se pueden observar otros componentes de los lípidos, como el glicerol. Se clasifican en saponificables e insaponificables. La saponificación, es decir, la formación de jabón, es la reacción de hidrólisis en un medio alcalino, por ejemplo, que contenga hidróxido de sodio, NaOH, que rompe los triacilgliceroles en sus constituyentes básicos, 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. La polaridad de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos es la responsable de su baja hidrosolubilidad y de su capacidad para empaquetarse en estructuras casi cristalinas, mantenidas por enlaces débiles de Van der Waals, como sucede con el ácido esteárico, que constituye la parte grasa de las carnes rojas. En su fase sólida, las moléculas de lípidos se acomodan muy próximas unas a otras, y mientras más cercanas estén, las fuerzas intermoleculares serán más fuertes, y como resultado el punto de fusión será alto, en este caso de 69.6 grados Celsius. La presencia de dobles ligaduras, es decir, la insaturación, disminuye el punto de fusión, como sucede con el ácido linoleico, que tiene un par de dobles ligaduras. Este componente principal del aceite de la semilla de linaza, con un punto de fusión de 1 a 5 grados Celsius. En esta ilustración se muestra la manera en que se representa, después del nombre y entre paréntesis, el número de carbonos que constituye a la cadena, entre paréntesis 18C, y fuera del paréntesis 18.2.0, que indica que el ácido esteárico no tiene dobles ligaduras. Para el ácido linoleico, también entre paréntesis está el número de carbonos, 18C, y después 18.2.2, que significa que hay un par de dobles ligaduras, y enseguida, también entre paréntesis, se incluye una delta con 2 exponentes, 9 y 12, que localizan el sitio de los enlaces dobles. Debido a que en general los lípidos tienen valores de gravedad específica menores a las del agua, se puede observar que los aceites flotan en ella. El carbono es fundamental en las moléculas de los organismos vivos y puede formar enlaces covalentes estables con otros carbonos que pueden ser sencillos, dobles o triples. En los lípidos, debido a sus interacciones, les confieren la propiedad de ser apolares. En la imagen superior derecha se muestran los 3 tipos básicos de configuración estereoquímica de los ácidos grasos. En A, la forma en la que las cadenas de los saturados se extienden y conservan la geometría de líneas quebradas o de zigzag
debido a los ángulos de los tetraedros del carbono formados por los enlaces simples. Cuando estos ácidos se agrupan entre sí, su acomodo será casi cristalino, como se muestra en la parte inferior izquierda. En B se ilustra cómo la cadena de ácidos grasos transinsaturados son más estables que los cis. Tienen un arreglo espacial muy similar a los saturados e incluso podrían acomodarse sin ninguna dificultad entre ellos, pues estos enlaces dobles no alteran la geometría de la cadena. Sin embargo, en C se puede apreciar cómo en la cadena de los cis insaturados tiene un doblez en el sitio que corresponde al enlace doble, que produce un cambio en su dirección. Este evitará que las cadenas se pueda acomodar bien, como la de los otros dos tipos descritos, como se muestra en la parte inferior del lado derecho. De esto resulta que la insaturación cis disminuye el punto de fusión de este tipo de moléculas, al impedir que la cadena tenga posibilidad de rotación en el ángulo del enlace doble, lo que altera la estructura tridimensional de la cadena y su posición en el conjunto que directamente afecta su comportamiento en medios acuosos. En general, en los ácidos grasos insaturados de los organismos, la configuración de cada enlace doble es del tipo cis. Para su clasificación, los lípidos se agrupan en saponificables, es decir, que poseen ácidos grasos, y estos pueden ser simples o complejos. Entre los primeros están los acilglicéridos y las ceras. Los segundos incluyen a los fosfo y glucolípidos, en tanto que los no saponificables, que no tienen ácidos grasos, por lo tanto, son los terpenos, esteroides e eicosanoides. Las funciones biológicas de los lípidos son tan distintas como sus propiedades químicas. Se clasifican en de reserva, estructurales, de comunicación celular y otras. Entre estas últimas se tienen cofactores enzimáticos, acarreadores de electrones, pigmentos y anclas hidrofóbicas para diversas moléculas que se localizan en las membranas. Las grasas y los aceites son derivados de los ácidos grasos. Están formados por triacilgliceroles y son las formas principales de almacenaje de las reservas de energía en muchos organismos, ya que producen 9.4 kilocalorías por mol. Su nivel de oxidación es casi tan bajo como el nivel de los hidrocarburos de los combustibles fósiles. La oxidación celular de los ácidos grasos, hasta dióxido de carbono y agua, es altamente exergónica, al igual que la quema controlada de los combustibles fósiles en los motores de combustión interna. Esas reservas se almacenan en compartimentos especializados como los adipocitos en los animales, como el hámster que se muestra, y en los vegetales. Se acumula principalmente en las semillas, como en esta planta de Arabidopsis. Las ceras biológicas son ésteres de los ácidos grasos saturados e insaturados de 14 a 36 carbonos. La cera de las abejas, el tiacantanoil palmitato, cuya fórmula se incluye en esta imagen, está formado por ácido palmítico y el 1-triacontanol. Su punto de fusión es de entre 60 a 100 grados Celsius y es más alto que el de los triacilglicéridos. En los organismos marines de libre flotación del plancton, que es la base de la cadena alimentaria, las ceras son la forma principal de almacenamiento de las reservas energéticas. También tienen otras aplicaciones, por lo general relacionadas con sus propiedades de impermeabilidad, como protectores del pelaje de algunos mamíferos como los castores, del plumaje de las aves marinas y de las cutículas de diversas hojas y frutos de plantas tropicales, donde evitan la evaporación excesiva. Los triacilglicéridos, también llamados triglicéridos, grasas o grasas neutras, están compuestos por 3 ácidos grasos, cada uno ligado por un enlace éster a un solo glicerol. La mayoría de los que se encuentran en la naturaleza tienen 2 o más ácidos grasos diferentes.
Debido a que los hidroxilos polares del glicerol y los carboxilatos polares de los ácidos grasos están unidos por enlaces éster, los triacilglicéridos son moléculas no polares, hidrofóbicas, esencialmente insolubles en agua. En la mayoría de las células eucariotas, los triacilglicéridos forman en el citosol acuoso una fase constituida por gotas microscópicas que son los depósitos energéticos de reserva. Los adipocitos de los vertebrados, como los del hámster que se ilustran en esta lámina, prácticamente están llenos de esas gotas. Las lipasas son las que catalizan la hidrólisis de los triacilglicéridos que liberan los ácidos grasos. Estos son exportados a los sitios que requieren energía o donde son usados como precursores de otras moléculas, como los icosanoides, que incluyen a las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. En varios animales polares, como los osos blancos, los triacilglicéridos almacenados bajo la piel, además de proporcionar energía, también sirven como aislamiento contra las bajas temperaturas e incluso como mecanismo de flotación en mamíferos marinos, como en algunas ballenas del tipo del cachalote que se muestran en esta imagen. En los cotiledones de las semillas de algunos vegetales que pertenecen al grupo de las oleaginosas se producen aceites, como el de girasol y el de Arabidopsis, donde se encuentran los depósitos de triacilglicéridos que aportan precursores para la biosíntesis, así como la energía necesaria para la germinación. En estos procesos también intervienen las lipasas. En el cotiledón de la semilla de Arabidopsis se pueden observar las gotas claras llenas de aceite y los cuerpos oscuros que contienen proteínas. La mayoría de los triacilglicéridos de los vegetales tienen puntos de fusión bajos y son líquidos a temperatura ambiente, debido a que contienen una gran proporción de ácidos grasos insaturados, como el oleico, monoinsaturado, linoleico, diinsaturado, y el alfa-linoleico, triinsaturado, al compararlos con el ácido esteárico, que es saturado y forma sólidos a temperatura ambiente. Las grasas naturales en los alimentos son mezclas complejas de triacilglicéridos simples o mixtos, que contienen diversos ácidos grasos que varían en la longitud de su cadena y en su grado de saturación, lo que les confieren puntos de fusión distintos. Debido a que solo el grupo carboxilo es polar y a pH neutro se encuentra ionizado, este es el causante de la hidrosolubilidad parcial de los ácidos grasos de cadenas cortas. En esta imagen se ilustran las proporciones de componentes saturados e insaturados en varios productos a 25 grados Celsius, como el ácido oleico, que es líquido, la mantequilla, que es un sólido suave, y la grasa de la carne roja, que es un sólido firme. Estas características también están relacionados con la digestibilidad de estos alimentos y por lo tanto con la nutrición en los humanos. Mientras mayor sea la proporción de los ácidos insaturados, más fácil será su digestión y por lo tanto su aprovechamiento como fuente energética. Con respecto a los fosfoglicéridos, son componentes característicos de los distintos tipos de membranas celulares en los que la región hidrofóbica está compuesta por dos cadenas de ácidos grasos unidas al glicerol, al que también se le unen, con la participación de una molécula de fósforo que se marca con el círculo punteado que establece un enlace fosfodiéster, una cabeza polar que puede ser fosfatidilcolina, etanolamina, inositol o serina. En el modelo del mosaico fluido, las esferas azules que se encuentran hacia la parte interna y externa de la bicapa corresponden a las regiones del mismo color en las fórmulas de los fosfolípidos que se localizan en la parte izquierda de esta ilustración. Los grupos R de los fosfoglicéridos pueden ser desde solo un hidrógeno en el ácido fosfatídico con una carga neta a pH de 7 de -1 hasta el fosfatidilglicerol de la cardiolipina,
cuya carga neta es de -2. También se incluyen las características de los grupos R de otros glicerofosfolípidos, así como la carga que presentan a pH de 7. En el modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática, en la cara interna de la bicapa se localizan los fosfolípidos, el colesterol y las porciones citoplásmicas de algunos polipéptidos y de las proteínas globulares intrínsecas que atraviesan la bicapa, así como el segmento hidrofóbico en forma de hélice alfa de otra proteína. En la cara externa hacia el ambiente se encuentra también colesterol, así como las porciones hidrofílicas de oligosacáridos de los glucolípidos y de las glucoproteínas. En esta imagen se ilustra la composición lipídica expresada en porcentaje de 6 tipos de lípidos que pueden encontrarse en la membrana plasmática y en las membranas de los orgánulos de un hepatocito de rata. Nótese que la fosfatidilcolina tiene una proporción muy importante en prácticamente todos los tipos de membranas, mientras que la cardiolipina no existe en el 50% de estas, como en la plasmática, la nuclear, las del retículo endoplásmico rugoso y las del aparato de Golgi. También son componentes de las membranas celulares los esfingolípidos y tienen una sola cadena de ácido graso unida a una esfingosina, así como un aminoalcohol de cadena larga que sustituye al glicerol. Algunos son fosfolípidos y otros son glucolípidos. Estos se encuentran en todos los tipos de membranas que se vieron en la imagen anterior, aunque su mayor proporción se presenta en las membranas de los lisosomas. Uno de los papeles más importantes de los esfingolípidos es su presencia en las membranas plasmáticas de los eritrocitos, donde tienen un papel determinante en la definición de los grupos sanguíneos de los humanos, O, A y B, que se deben a la porción de oligosacáridos de los glucoesfingolípidos presentes en estas membranas. En esta imagen se tiene la comparación en porcentajes de los contenidos de lípidos y proteínas de las membranas celulares de los hepatocitos y de la mielina del cerebro de la rata. La esfingomielina está presente en las membranas plasmáticas de las células de los animales y es especialmente notable en las vainas de mielina de los axones de las neuronas en el sistema nervioso. Este recubrimiento es el que hace posible la conducción de alta velocidad, expresada en milisegundos, de los impulsos eléctricos que, por ejemplo, llegan a los músculos. Entre los lípidos insaponificables, es decir, que no tienen ácidos grasos, se encuentran los terpenos. Estos están presentes en la mayoría de los organismos y constituyen el grupo más abundante de los aceites vegetales, como el mentol. Son los responsables de los aromas y sabores específicos de algunas de las plantas y de sus frutos. Mientras mayor sea la cantidad de oxígeno contenido en estas moléculas, su aroma será más intenso. Se forman a partir de la molécula de isopreno, que está constituida de 5 carbonos y 8 hidrógenos, de la que contienen desde 1 hasta 8 unidades, que pueden arreglarse en forma lineal, como en el caso del escualeno, o bien de forma cíclica, como en la limonina. Dentro de este grupo se clasifican a los carotenoides, tetraterpenos importantes para el fenómeno de la visión en los mamíferos, específicamente el betacaroteno que se encuentra en la zanahoria y es el precursor de la vitamina A1, de donde se deriva el 11-cis-retinal, que se ilustra en esta imagen, que al interaccionar con la luz en la retina cambia su conformación a todo trans y de esta manera participa en el primer paso del fenómeno de la visión. También son terpenos las vitaminas liposolubles como el tocoferol y la vitamina K. La estructura que caracteriza a los esteroles es el núcleo esteroide formado por la fusión de 4 anillos, 3 de 6 carbonos y 1 de 5, como el colesterol y la vitamina D, las hormonas esteroides, las suprarrenales
y las sexuales. Todas son derivadas del colesterol, que también, como ya se mencionó, es un lípido de las membranas celulares. Aquí se muestran las estructuras de la testosterona, que es la hormona sexual masculina producida en los testículos, el estradiol, que es la hormona femenina que se origina en los ovarios y en la placenta, el cortisol sintetizado por la corteza de las glándulas suprarrenales, que regula el metabolismo de la glucosa, y la aldosterona, también de origen suprarrenal, que regula la eliminación de sal. Los icosanoides son moléculas formadas por 20 carbonos, propiedad de la que se deriva su nombre, que proviene del término griego eikosi, que significa 20. Estos tienen funciones de hormonas parácrinas, es decir, que actúan en las células vecinas al sitio donde se producen y no a largas distancias como lo hacen otras hormonas, como las hipofisiarias, que se llevan por la circulación desde el cerebro donde se sintetizan hasta sus células blancas, que pueden estar, por ejemplo, en los ovarios. Todas se derivan del ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos denominado araquidónico. Se originan cuando la fosfolipasa A actúa sobre los fosfolípidos de la membrana y a partir de una cadena de ácido graso produce el ácido araquidónico. Este tiene enlaces conjugados entre los carbonos 4 y 15, marcados con un asterisco verde, es decir, se alternan un enlace sencillo con uno doble, localizados en los carbonos 5, 8, 11 y 14, propiedad que hace que la geometría de la molécula se modifique, se doble sobre sí y le dé su forma característica. En el grupo de los icosanoides se incluyen las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Las prostaglandinas se caracterizan por contener un anillo ciclopenteno entre el carbono 8 y el 12 y dos cadenas alifáticas, en una de las cuales hay una doble ligadura. Actúan en muchos tejidos por medio de la regulación de la síntesis del mensajero secundario AMP cíclico, por lo que tienen influencia en múltiples funciones celulares y tisulares. Por ejemplo, algunas afectan el flujo sanguíneo en órganos específicos. Los tromboxanos tienen un anillo de 6 miembros, que incluye una función éter y 2 enlaces dobles. Se producen en las plaquetas o trombocitos, que se muestran en la micrografía de barrido y actúan en la formación de los coágulos, así como en la disminución del flujo sanguíneo hacia ellos. Por último, los leucotrienos fueron descubiertos en los linfocitos, y de ahí es de donde deriva su nombre. Contienen 3 ligaduras conjugadas. Algunos, como el D4, inducen la contracción del recubrimiento muscular de los pasajes aéreos de los pulmones, que en caso de reacciones alérgicas puede ser fatal, debido a que la sobreproducción de estas moléculas es causa de ataques asmáticos.